Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a encarar la tercera clase de Geografía Política y a empezar a trabajar los conceptos articuladores de esta materia. Bueno, ¿por cuál vamos a arrancar? Por uno que algo estuve tirando en el grupo de WhatsApp. Yo les muestro este mapa, ¿m? Y le pregunto, es un planiferio con división política, le pregunto, ¿qué son esas manchitas de distintos colores ahí, delimitados que ven en el mapa? Y no están, pero es como si estuvieran, yo los escucho así, en mi imaginación, que me diría, la mayoría de ustedes me diría países. Entonces yo les voy a decir, no, no son países, porque eso que ven ahí, algunos son países y otros no. ¿Cómo, profesora? Y nosotros llamamos genéricamente países a todos estos estados que aparecen en el mapa, pero muchos de ellos no son países. Si yo me pongo a analizar el mapa en detalle, me voy a encontrar, por ejemplo, en Oceanía, la República de Palau, que abajo dice Estado libre asociado perteneciente a Estados Unidos. O acá, las Marianas del Norte, Commonwealth de Estados Unidos, o las Islas Marshall, Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Y así, bueno, tengo cantidades acá, cantidades. Son estados, acá tenemos a Groenlandia, por ejemplo, que es parte de Dinamarca. Sí, son estados, tienen un territorio delimitado, pero soberanos desde el punto de vista político no lo son totalmente. Tienen cierta autonomía, pero no tienen soberanía política total. Es muy interesante para que averigüen e investiguen, ya que esta clase no voy a dar una actividad, justamente esto, ¿no? Las distintas figuras que existen hoy en día, de una manera muy eufemística, para sacar el nombre de colonia, ¿no? Que era propio de los imperialismos formales han desaparecido, pero estas figuras son en realidad figuras neocoloniales, o sea, políticamente más correctas. Es interesante que lo investiguemos. También hay distintos países que se organizaron a partir de una unión de distintos estados con cierta autonomía, pero no total, como fue la Unión Soviética en su momento. Estaba formado por una serie de repúblicas que no tenían una autonomía política y formaba parte de un mega estado llamado Unión Soviética. Así que, ojo, porque no todos los estados son países, y sí, todos los países son estados. ¿Eh? Todos los países son estados, no todos los estados son países, desde el sentido estricto de la palabra. Para eso tiene que tener una soberanía política absoluta, no basta con tenerla parcial o territorial. Nosotros nos vamos a ocupar de lo que nos interesa en la geografía política, que es del Estado territorial, llamado Estado moderno, mal llamado Estado-nación. Mal llamado. Vamos a sacar esa palabra del vocabulario, Estado-nación. Y si no la usamos entre comillas, Estado moderno o Estado territorial. Lo habrán leído en la autora, en Silva, ¿no? Justamente hablaba del Estado territorial. ¿Cuándo surge el Estado territorial? Bueno, yo les doy ahí unas apuntes. El primero, que le aconsejo leer primero, es el apunte de Charles Tilly, que es un apunte justamente de un historiador, que lo que hace él es explicarnos un poquito la evolución histórica. Es muy importante en esta asignatura articular lo histórico con lo geográfico, así como nosotros, nuestro objeto de estudio es el espacio geográfico, que es el espacio del hombre. El objeto de estudio de la historia, parafraseando a Brodel, es el tiempo. Cualquier tiempo no, el tiempo del hombre. Bueno, espacio y tiempo del hombre, lo hablamos allá lejos en primer año, están absolutamente articulados. No podemos entender el uno sin el otro, y menos en estas cuestiones que tienen que ver con la política y el poder. El Estado moderno tiene una evolución bastante lenta, que podríamos, ahí Tilly lo planta como inicio en el año 1492. Es una cosa arbitraria,
se para ahí a fines del siglo XV, fundamentalmente porque empieza lo que llamamos la era de los, entre comillas, descubrimientos. Sabemos que Colón llega a América sin saber que era América, sin saber que era un nuevo continente. Los vikingos habían llegado antes, pero tampoco sabían que era otro continente. Por lo tanto, se descubre que ese lugar era un nuevo continente, no porque alguno, o por lo menos lo descubren los europeos occidentales. Entonces empieza ahí una nueva era desde el punto de vista económico, que sería la primera fase del capitalismo, que es el mercantilismo. Seguramente lo estudiaron en historia, lo estudiaron en la escuela secundaria. El mercantilismo era un sistema internacional, un sistema económico, político de tipo internacional, pero no era un sistema global, no es lo mismo el mercantilismo, ni la primera organización del División Internacional de Trabajo, que la globalización. Son cosas distintas. Pero sí, a partir del mercantilismo, o sea, el capitalismo, siempre fue un sistema internacional, o sea, nunca fue un sistema local o acotado a lo únicamente local. ¿Por qué América juega un rol muy importante aquí? Porque obviamente ustedes saben que a partir del mercantilismo se empezaron a comercializar todas estas materias primas que provenían de América, se apropiaron obviamente los españoles y luego los ingleses, que le robaron a los españoles, los británicos, del oro y la plata, que conformaron en aquel momento. El dinero emitido tenía respaldo oro y conformaron, digamos, la base de acumulación. O sea, el mercantilismo construyó lo que sería la base de acumulación de la revolución industrial, ¿no? Pero, a ver, uno puede decir, bueno, pero pasó solamente esto desde el punto económico, o sea, había que lograr una riqueza acumulable en metales para después llegar a lo que fue la revolución industrial. Sí, pero nos acotaríamos solamente en lo económico. Tilly iba nombrando una serie de cuestiones, vamos a poner hechos, que forman parte de un proceso bastante largo, de aproximadamente 2 siglos y medio. Y sin esos hechos que formaron este proceso de cambio, que también va desde la base acumulativa hasta la revolución industrial, no hubiera sido posible lo que nosotros conocemos como Estado moderno o Estado territorial. Primer hecho que él considera importante es justamente el que Europa sale, la Europa occidental sale, traspasa los océanos, traspasa, como diría Haushofer, la isla continental y busca otros destinos, otros continentes. Eso sería, digamos, la primera ruptura importante con el pensamiento medieval, ¿no? Este pensamiento basado en el temor, en las construcciones dogmáticas religiosas, no casualmente, allá por el siglo XV, siglo XVI, empieza lo que llamamos el renacimiento del arte y de las ciencias. O sea, todo un proceso que no va solamente de una cuestión de viajar o no viajar, sino que es una revolución a nivel interna, de búsqueda de las verdades más allá de las verdades construidas por la Iglesia. Entonces, tenemos una institución que hasta esta época era una institución hegemónica en la organización del poder, que era la Iglesia. ¿Qué Iglesia? Y bueno, obviamente que era la Iglesia Católica. Todos conocerán que las antiguas monarquías eran monarquías conocidas como monarquías absolutas, ¿no? Las monarquías absolutas, el monarca, o sea, el que ejercía el poder, el gobierno, que lo ejercía la aristocracia, no eran seleccionados por un grupo o por los habitantes del reino, sino que era directamente seleccionado por Dios, ¿no? Lo que se llama el poder descendente. O sea, Dios, parece que le hablaba al oído al Papa y le decía, fulano, merengano, tiene que ser rey,
Después entraban las guerras de sucesión por los tronos y demás, pero eran elegidos, era gente diferente, no era como el común de los mortales, los reyes. Entonces, el poder de los reyes venía por su linaje, por su sangre. Dios los había elegido para esa función. Esto le daba a la iglesia un omnipoder, ¿no es cierto? Porque en definitiva todos estos reyes debían mantener y contribuir a la estructura de la iglesia, que era la que ostentaba el poder económico. Las cruzadas, la Santa Inquisición, o sea, tenemos infinidad de casos. ¿Cuándo empieza a resquebrajarse este omnipoder de la iglesia? Y obviamente con los dos cismas, ¿no? O sea, lo que sería el cisma protestante, la iglesia luterana y calvinista. ¿Quiénes son los que rompen con la iglesia católica? Y bueno, les podrán decir seguramente que había diferencias dogmáticas, diferencias de criterio, que si la Virgen era virgen, que si había santos o no había santos, bla, 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 que si el Papa. En realidad detrás de esto hay un motivo bastante más fáctico. La Iglesia Católica, la medieval, aquella tan estricta, prohibía, entre otras cosas, la usura. Por supuesto que la usura, de alguna manera, si yo prohíbo la usura, estoy en contra de la existencia de los bancos. Entonces, las primeras ciudades que tuvieron bancos y que se convirtieron en grandes centros y epicentros comerciales, por ejemplo, el caso específico de Venecia, que fue una de las ciudades-estados más importantes que tuvo Italia y que fue epicentro de todo el tránsito comercial de Occidente. Aquí tenía un grupo que era un gueto judío, porque el judío, o sea, el judaísmo, no tenía problema con esto de la usura, que la Iglesia Católica castigaba como pecado. Entonces, los primeros grandes mercaderes han sido de la comunidad judía. Lo pueden ver eso en una conocida ópera que se llama El Mercader de Venecia, ¿no? De Giuseppe Verdi. Entonces, este pequeño grupo, este pequeño gueto, eran los que hacían las comercializaciones. También vivían en algunas zonas de Gran Bretaña, sobre todo el sur, cercano al puerto de Londres, donde se dedicaban a la exportación de lana, por ejemplo. Esto era un impedimento, este dogma tan estricto era un impedimento para lograr una evolución, digamos, del capitalismo en el sentido que los que acumulaban el capital deseaban. Por lo que primero se producen estos cismas, ¿no? A los que obviamente se suben dos de los países que tuvieron sus primeras revoluciones industriales, o tres podríamos decir, los Países Bajos, Gran Bretaña y Alemania. ¿Qué pasa con esto? En ese entonces no eran países, no eran imperios, perdón. ¿Qué pasa con esto? Al romper con la Iglesia Católica, esto de la usura y la acumulación y lo demás, pasa a un tercerísimo plano. En realidad tiene que ver con el trasfondo de por qué se produce el cisma, y tras el cisma en Gran Bretaña también se produce lo que sería la revolución de los lores, que le da cierto nivel de democratización a la monarquía, y fundamentalmente lo que sería la ley de cercos. La ley de cercos termina con estas propiedades de la corona que los pequeños campesinos utilizaban para autosubsistir, por lo que al tener que dejar esas propiedades y someterse a la propiedad privada, ellos deben emigrar hacia las primeras ciudades, que serían las primeras ciudades industriales de Gran Bretaña. Sin duda el cisma debilita de una manera muy importante a la Iglesia, que era hasta ese momento la institución hegemónica. Y pasan toda esta serie de cuestiones que yo les comenté: cambio de las ideas, el resurgir de los clásicos y de algunas fuentes del pensamiento clásico, y esto de decir por qué los reyes tienen que tener un poder que viene de Dios y nosotros, que somos la burguesía, empieza a aparecer esta clase social que no tiene títulos nobiliarios ni sangre azul, pero es la que acumulaba la riqueza, primero constituida por
pequeños comerciantes, y luego esto se fue como agrandando cada vez más. Ellos tenían la riqueza, pero no tenían la nobleza. O sea que no podían tener el poder político porque su linaje no era aquel que Dios había elegido para ostentarlo. Obviamente sí tenían la riqueza. Empiezan a presionar como nueva clase social, empiezan a surgir justamente en los burgos, esta nueva clase social llamada burguesía, y esta presión de esta clase social es la que genera justamente la revolución de los lores a fines del siglo XVII en Gran Bretaña, y la que genera la archiconocida Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la revolución de los lores y la Revolución Francesa fueron dos revoluciones de tipo burguesas que se dieron en Europa, esta a fines del siglo XVII y esta a fines del siglo XVIII. En medio de esto tenemos la primera independencia de un país americano, que es la independencia de Estados Unidos. Y todas las ideas del iluminismo, que ustedes seguramente habrán estudiado en el famoso siglo de las luces, que fue el siglo XVIII. Estas ideas marcan una ruptura con este poder hegemónico basado en el dogma. Se empieza lo que sería la preconstrucción de las distintas ciencias. Todo gira más en relación al hombre, al ser humano, y no tanto en relación a Dios. Y lo que se cuestiona fundamentalmente es esta idea del poder descendente. Entonces el poder descendente, que era el que existía hasta ese momento, va lentamente a abrir paso a la idea del poder ascendente. A todo esto ya estamos a mediados del siglo XVIII, 1750, 1740, antes que se produzca la Revolución Francesa. Podríamos poner ahí, porque estaban en distintas etapas evolutivas. Europa no se comportó, Europa occidental, siempre nos centramos ahí, no se comportó de una manera homogénea con respecto a este tema. Y bueno, hay países que no han tenido su revolución industrial en este momento, ¿no? Que quedaron por supuesto rezagados y atrasados con respecto a los que sí la tuvieron. Y más o menos podríamos decir que como punto de inflexión, el año 1750, podría encontrarse el primer brote de lo que llamamos y conocemos como el Estado moderno o el Estado territorial. Las guerras napoleónicas fueron ya peleadas por los ciudadanos. Piensen que las guerras en la Edad Media eran peleadas por un ejército pago por los señores feudales. Cuando leamos después el texto de Carretero, justamente va a poner en cuestión por qué el feudo no es un Estado, en el sentido que nosotros lo consideramos, ¿no? Como un Estado moderno o un Estado territorial. Pero esto es una lectura que van a ser posterior a ti. Por lo tanto, estos cambios que corren a la Iglesia del punto hegemónico y colocan al Estado como institución hegemónica, Tilly como los resume en 3 o 4 aspectos. Va dando todos los eventos desde el punto de vista históricos que fueron conduciendo a esta transformación, que también tiene que ver con avances, obviamente, desde el punto de vista tecnológico. Ustedes saben que no hubieran podido construirse o generarse la revolución industrial sin estos avances tecnológicos, la máquina a vapor, por ejemplo, y en la imprenta, con lo que se dio difusión a las nuevas ideas. Sin imprenta no hubiera existido la difusión de estas ideas que llegaron de Europa a América, por ejemplo. Entonces, la tecnología, como lo es ahora, fue en ese momento un punto de inflexión. Lo vimos en Social, con los que vimos Social, que estos avances también fueron la base del proceso de la llamada teoría de la transición demográfica. Estos avances tecnológicos, los que le fueron alargando la vida a la gente, ¿no? Los que le fueron alargando, mejorando y optimizando las sociedades humanas. Entonces, tenemos una sociedad ya con un nivel bastante importante de complejidad,
donde se van dando una serie de cambios. Primero, minar el poder de la Iglesia Católica y su autoritarismo absolutista, a través de lo que fue el llamado cisma protestante. Se cortaron solos estos países que suscribieron al protestantismo para, entre otras cosas, poder practicar lo que se llama malamente la usura. O sea, no, para que lo entiendan, lo podemos llevar a la realidad actual. Mientras Jesús decía, bienaventurados los pobres, el Jesús de la Iglesia Católica, porque de ellos será el reino de los cielos, o sea que veía la riqueza casi como un pecado. El protestantismo nunca vio la riqueza como un pecado. Uno va, es el día de hoy, si uno va a una iglesia evangélica que tiene una base, justamente tiene una base protestante, verá que el miembro más reconocido es aquel que llegó a construir una mejor condición económica. Se apoya mucho en la magnitud, digamos, del poder económico de cada uno de sus miembros. Mientras el catolicismo ha tenido durante muchísimos años estos votos de humildad, no porque la Iglesia Católica fuera pobre, porque siempre fue hipermillonaria, pero sí de decirle, bueno, ustedes son pobres, pero tranquilos porque se van a ir directo al paraíso. El protestantismo no lo consideraba que por el solo hecho de ser pobre uno iba directo al paraíso. No le parecía que acumular riqueza fuera algo pecaminoso o malo, ni que por acumular riqueza uno fuera a parar al infierno. En cambio, esta Iglesia Católica del medioevo sí pensaba que era así, sacando ese grupúsculo de elegidos por Dios, vaya a saber en qué momento se lo comentaba el Papa, que eran los que estaban llamados a ejercer el poder y llamados a tener la riqueza. El resto eran simplemente siervos. Esta era las escasísimas, digamos, relaciones o interrelaciones sociales que existían en esa época, que eran más bien relaciones de sumisión, hasta que aparece la burguesía, gente con riqueza, pero sin linaje, gente con riqueza, pero a la que Dios no había designado para gobernar ni para ejercer el poder. Y ahí se pudrió todo. Bueno, llegamos con una velocidad de rayo, acá a mediados del siglo XVIII. Les di algunos puntos, digamos, salientes. Obviamente Tilly los cuenta muchísimo mejor que yo. Algunos de los estudiantes que ya son profesores de historia se lo pueden contar con un poquito más de lujo de detalle, darles algunos datos interesantes que pasamos por alto, como lo que fue el reinado de la reina Isabel I y demás, que es muy interesante para entender todo este proceso de la revolución industrial, que la arrancaron ahí los Países Bajos en realidad, antes que Gran Bretaña. Pero bueno, centrémoslo lo que sería mediados del siglo XVIII, lo que llamamos la revolución industrial, o la primera revolución industrial para ser más precisos, que fue el origen del capitalismo moderno. El capitalismo moderno, antes de ser industrial y moderno, fue mercantil, como lo vimos antes, mercantilismo, 500 y pico de años de capitalismo, ¿no? Que es un sistema que siempre se reconvierte, se reformula y ahí está, vigente, como sistema de acumulación, con variables, con idas y vueltas, pero ahí está firme. El Estado moderno surge entonces, si lo tenemos que poner, no le podemos poner un día y una fecha, pero lo empezamos a vislumbrar a mediados del siglo XVIII, justamente coincidiendo con la primera revolución industrial, con el origen del capitalismo moderno y con que empieza a tallar muy fuerte en el poder una clase social nueva denominada burguesía. Bien. Tilly nos explica cómo llegamos acá. Y, como les decía antes, casi al final del texto, sintetiza los cambios que se produjeron en estas entidades políticas para poderse convertir en lo que hoy llamamos el Estado moderno o Estado territorial. Y dice, estas grandes estructuras políticas o pequeñas, porque iba desde los imperios, como el Imperio Otomano, hasta las ciudades-estados, como las ciudades-estados en Italia, por ejemplo, pasando por los feudos,
que obviamente que para el siglo XV habían entrado en decadencia, tuvieron que ajustar 3 cuestiones para convertirse en estados modernos. La primera de ellas, la que nos súper interesa, es la circunscripción. Cuando hablamos de circunscripción, ¿de qué hablamos? Bueno, no los escucho. ¿De qué hablamos? Hablamos de territorio. La circunscripción territorial era algo que en etapas anteriores de las organizaciones políticas no se podía ajustar. ¿Cuál es el punto? Era muy difícil delimitar un imperio. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Cuál era el límite del imperio helénico? ¿Cuál era el límite del imperio romano de Oriente? ¿Cuál era el límite del imperio carolingio? No lo sabemos. Sabemos más o menos hasta dónde llegaba. No había una conciencia estricta de esa territorialidad. ¿Qué hacía Carlomagno? Carlomagno ponía castillos. Hasta donde llegaba, plantaba un castillo. Eran llamadas las marcas carolingias. Pero eso era todo. No había una guardia de gendarmería que cuidara las fronteras del imperio carolingio. Y de ahí para atrás, ni de ahí para adelante. Las delimitaciones territoriales, por distintas cuestiones, primero por la vastedad de territorios que ocupaban los imperios y fundamentalmente por la falta de insumos tecnológicos y organización, no podía circunscribir un territorio en el cual aplicar ese poder. Era imposible. Todas las cosas se mezclaban, había idas y vueltas, conquistas, reconquistas, muy complicado. Sectores, yo se los daba en primer año con esto lo que fue la zona de Jonia, donde el helenismo se mezclaba con los persas, ¿no? Con lo que después fue el Imperio Otomano, y se daban como esta mixtura, esta fusión, donde estaban olvidados por unos y por los otros. Era muy difícil que ese poder de este protoestado llegara a esos lugares remotos. Por lo tanto, la circunscripción territorial fue imposible antes de esta época. Sintiéndola, entendiéndola como hoy la tiene el Estado moderno. Primera cosa, para tener un Estado moderno hay que circunscribir el territorio. Segunda cosa, no basta con circunscribir un territorio. El Estado moderno tiene territorio y ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene que tener un Estado además de territorio? Una sociedad, un pueblo, una población, si te gusta ser más inespecífico. Prefiero la palabra sociedad. Tiene que ejercer un control. ¿Un control sobre quién? Un control sobre la sociedad. Si no ejerce un control sobre la sociedad, todo se le va de madre, ¿no? Digamos, ahora fijémonos, ¿no? Nuestro control no puede salir. Si vivís a más de 15 cuadras no podés trasladarte a comprar. Ahora vemos un control exacerbado por esta cuestión de la pandemia, pero el Estado todo el tiempo controla porque de esta manera, ejerciendo el control social, es como logra imponer determinadas pautas o líneas de acción, que podríamos decirle normas, lo que serían después leyes. Entonces, circunscribir un territorio, controlar a esa sociedad o a esa población o a ese pueblo. Y por último, él habla de la obligación. ¿Qué quiere decir? Que si yo circunscribo un territorio, controlo una sociedad, le pido que me pague impuestos, también tengo que cumplir yo con obligaciones como Estado. O sea, si yo exijo el pago de impuestos y ya no estar Dios en el medio, ni temor de que no le pago al rey porque el rey es el elegido de Dios, esto pasó a la historia. Entonces, como pasa la historia, esta obligación, yo tengo que hacerle una reciprocidad. Pensemos que hasta fines del siglo XX, creo que la última, bueno, no sé si fue la última, la de Vietnam, después hubo otras pequeñas guerras quizás no tan importantes como la guerra de Vietnam, las guerras las peleaban los ciudadanos, o sea,
un ciudadano de un estado X se enlistaba en un ejército para ir a pelear la guerra por ese estado, por lo que era su país. Entonces, esto era una obligación. Nosotros tuvimos el servicio militar obligatorio hasta bien entrada la década de los 90. Y en algunos países sigue existiendo. Entonces los ciudadanos, esa sociedad, tienen obligaciones con el Estado. Pagan tributos, algunas cumplen servicio militar. En el caso de una guerra, muchas veces tienen reservistas que pueden ser convocados, o se puede convocar y pedir que se convoque una población común. Esto ya no es tan frecuente porque las grandes guerras pasaron a desuso, no están como de modé. Pero las guerras ahora las pelean los robots, los misiles, los profesionales. Pero el Estado moderno se caracterizaba por esto, ¿no? Tuvimos dos grandes guerras mundiales peleadas por este tipo de ciudadano que se presta, digamos, a combatir por una idea, por una nacionalidad X. Por lo tanto, estas obligaciones generaban una reciprocidad. El Estado debería o debiera darle algo a esa población justamente por todo lo que la población le da al Estado. Ahí van surgiendo estas prestaciones del Estado clásicas que ya conocemos, como la escuela, o sería la educación, como la salud, como la seguridad. La seguridad, tanto para la circunscripción como para el control, la ejerce a través de determinadas fuerzas de cohesión. ¿Cohesión qué quiere decir? Que lo haces o lo haces. Yo tengo la coerción para hacer cumplir la ley. Un control interno y un control en lo externo. Mi circunscripción para que ningún invasor exterior entre, tengo un ejército profesional, fuerzas armadas, y un control sobre la población para que cumpla la ley y la normativa, tengo la policía, en sus distintas variables de acuerdo al estado del cual estemos hablando. Las obligaciones, bueno, en el caso nuestro se encarga muy bien la AFIP y hay distintas entidades que se ocupan de estas obligaciones hacia el ciudadano, o sea, pedirle al ciudadano su obligación y prestarnos su servicio, que muchas veces, digamos, deja bastante que desear, pero eso es otra historia. Estamos en el estado moderno y no en el posmoderno, estamos en el moderno todavía. 3 ajustes: circunscripción, control y obligación. Transformaron aquellos protoestados, en algunos casos sí y en otros no, en estados modernos. ¿Qué tiene que tener además un estado para ser entendido como estado? Dijimos que tenía que tener un territorio sobre el cual ejercía la circunscripción, un control sobre una sociedad, y para poder manejar todo esto de las obligaciones recíprocas y de la coerción dirigida y del poder manejado de un gobierno de tipo ascendente, de poder ascendente, tiene que tener una serie de organismos, de instituciones que componen lo que llamamos su aparato burocrático. O sea, que sí o sí, a pesar que es una palabra que a veces suena como mala palabra, el Estado como tal debe tener burocracia, porque la burocracia se hace súper necesaria para poder manejar la complejidad estructural que tiene el Estado. Sin burocracia no hay Estado, ¿no? Entonces, esta burocracia justamente son el conjunto de instituciones que conforman el Estado. Volvemos a Tilly. Cuando ajustamos la circunscripción, el control y la obligación y construimos una burocracia que es la que me organiza todas estas instituciones, ahí podemos hablar del Estado moderno, no antes. Este Estado moderno, el que puede circunscribir su territorio, es el Estado que nosotros desde la geografía política vamos a estudiar y el que nos interesa. No es que lo otro no lo tengamos que saber, simplemente que el análisis es sobre este estado y no sobre las otras variables de protoestado que conocimos anteriormente en la historia. Bueno, seguimos con el estado moderno. Ya sabemos los 3 ajustes:
construcción, control y obligación, todos los devenires, digamos, históricos, que si tengo tiempo les prometo hacer una línea de tiempo. A mí medio no me gusta la línea de tiempo, pero como no soy profesora de historia, puedo permitirme estas licencias didácticas por esta idea de lo lineal, ¿no? Tenemos que pensar que mientras linealmente esto pasaba en Europa, había procesos muy diferentes en otros lugares del mundo. De golpe tenemos los protoestados americanos que no terminaron su evolución porque fueron sometidos digamos, a la lógica europea. Y tenemos, por otro lado, una evolución muy interesante, lo que es el Oriente Lejano, de cómo fueron constituyendo ahí la idea de Estado. Ahí es como para estudiarlo en otro capítulo y creo que con muy buen criterio tienen una materia, un espacio de definición institucional en historia, ¿no? Porque es algo que nosotros desde lo que sería lo tradicional de la construcción histórica y geográfica no miramos hacia el oriente, ¿no? Pero entonces, esta línea que yo les voy a hacer es, si puedo, de los distintos eventos a lo largo de esos 2 siglos y medio que generaron justamente el surgimiento del Estado moderno, entendámoslo como que en paralelo en otros lugares pasaron otras cosas. Pero nos vamos a acostar ese espacio, porque es el que se nos impuso a nosotros los americanos, nos impusieron esta lógica. Entonces, toda nuestra ciencia es llamada ciencia occidental, está un poco sometida a estas organizaciones y a estas cuestiones. Por lo tanto, este Estado moderno, que podríamos Estado moderno de Occidente, para que se entienda mejor, ya dijimos, lo pusimos ahí mediados del siglo XVIII, lo volvemos a poner, porque lo borré, como su germen, los ajustes de circunscripción, control y obligación, que obviamente se producen recién en el siglo XIX. Estos ajustes que se plasman en el siglo XIX, justamente empiezan a ver las primeras construcciones por parte del Estado, también de los nuevos estados americanos formados con todas estas ideas modernas del continente europeo. Y la circunscripción territorial, obviamente, nosotros lo vimos cuando vimos el censo de Sarmiento, pues el de Avellaneda, como que llevó todo un proceso, ¿no? Circunscribir los territorios de una manera acabada, no fue tan simple, pero bueno, la idea de la circunscripción territorial ahí estaba, ese germen estaba, estos 3 componentes estaban, circunscripción, control, obligación. El Estado, a la hora de definirlo, vamos a utilizar un par de autores. Yo de movida les voy a dar para mí el que es más lindo y más didáctico, porque es un didacta, ¿no? De la geografía, que se llama Carretero. Trata de explicarnos un poco qué es el Estado moderno y qué no es el Estado moderno y qué pasa ahora con el Estado, en un capítulo muy corto pero muy esclarecedor. El Estado tiene, dijimos, 3 componentes: una sociedad, un territorio y una burocracia o aparato burocrático. ¿Qué es el Estado? Porque no puedo definir el Estado por lo que tiene. El Estado es aquel que tiene... No puedo definirlo por ahí. ¿Qué es el Estado? Ya les marqué antes cómo los del mapa no son países, sino que son estados, ¿no es cierto? El Estado, como ya les dije, tiene que tener sí o sí una burocracia que le permita manejar toda esta estructura compleja sobre la sociedad y sobre el territorio. La burocracia está conformada por distintos tipos de instituciones, que son todas las instituciones del Estado que conocemos. Estas instituciones, justamente, son en sí el Estado. El Estado es un conjunto de instituciones. Un conjunto de instituciones que manejan las relaciones o las interrelaciones sociales. Y uno dice, ¿y para qué pago impuestos? Yo mantengo el Estado, ¿para qué quiero el Estado? Y bueno, entonces un día cruzaste la calle, un tipo pasó el semáforo rojo,
te mandó al hospital, te rompieron todos los huesos, ¿qué vas a decir? Le voy a hacer una demanda. ¿Dónde voy a ir? Voy a ir al Estado, a uno de los poderes del Estado, Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hay una serie de leyes, de normas, normativas, que son las que dicen que uno no puede pasar un semáforo en rojo. Y que si lo pasa, se va a hacer cargo de los daños que genera. Entonces, acudo al Estado, para que el Estado, que es entre estas interrelaciones sociales que maneja, me impone las leyes que debo cumplir yo y que deben cumplir los demás. Entonces, aquel que viola la ley deberá resarcir civilmente y deberá resarcir a la sociedad toda penalmente, si es que comete un delito, por violar esta ley. ¿Quién va a hacer que un ciudadano cumpla la ley? El Estado. Está para eso. Eso lo tenemos todo claro. Hay que ver si los ciudadanos quieren cumplir la ley así, digamos, de piola, de onda, como diríamos. Generalmente pasa que no quieren cumplir la ley de onda. Por lo tanto, el Estado lo que hace es ejercer lo que llamamos el monopolio de la coerción. El monopolio de la coerción lo ejerce a través de distintas instituciones, de las cuales las más conocidas, por lo menos las que tenemos acá en la Argentina, son, por un lado, las Fuerzas Armadas, que en teoría están solamente para asegurar el orden externo, con nuestros vecinos, con cualquier fuerza extranjera, y la policía, en todas sus variables, la 1, la 2, la federal, la provincial, distintos ámbitos espaciales delimitados, la comunal, que es muy difícil mantener el monopolio de la coerción en todo un territorio tan enorme como el de un estado, por ejemplo Argentina, ¿no? De más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Por lo tanto tenés para el Estado todas las instituciones o el conjunto de instituciones que manejan los diferentes o las diferentes interrelaciones sociales, que las hay de todo tipo. Les di el caso esta que tiene que ver con las normativas o las leyes, porque son de convivencia, las que garantizan de alguna manera la convivencia ordenada, pero tiene otra serie de instituciones que también en ese conjunto tiene que administrar o manejar el Estado. Tiene el monopolio de la coerción, o sea, yo no puedo decir, bueno, como este señor pasó el semáforo rojo, me rompió no sé cuántos huesos, me compro una K-47, voy a la casa y sí, lo puedo hacer, pero voy presa, porque yo no puedo ejercer la violencia o la coerción con ese señor, sino que es el Estado el que tiene esa potestad, ese monopolio. El monopolio de la coerción, el monopolio de la violencia. Fuerzas Armadas y Policía son aquellas instituciones que se ocupan de esto. Y hay algo muy importante que fija el Estado, además de toda la parafernalia normativa legal que regula todas las relaciones sociales, desde la más elemental hasta la más complicada. Y es la potestad de imponer en ese territorio, en esa circunscripción territorial, un régimen de acumulación. Un régimen de acumulación. Esta también es una potestad del Estado. Imponer un régimen de acumulación, un sistema económico en todo su territorio. Y acá empezamos a entender por qué era tan importante que existiera el Estado a partir de la Revolución Industrial. El régimen de acumulación que se iba a ocupar de imponer el Estado a través de su gestor ideológico, que como clase social fue la burguesía, es el régimen de acumulación capitalista. El régimen de acumulación capitalista basado esencialmente
en la propiedad privada de los medios de producción. ¿Quién cuida la propiedad privada de los medios de producción? El Estado. ¿Quién vela porque se cumpla la ley? El Estado. ¿De buena manera? Y no, puede utilizar la coerción. Entonces, vamos a lo cercano que pasó en esta cuarentena. Frigorífico Penta no paga sueldos y decide presentar quiebra. Van los trabajadores, que son empleados del frigorífico, intentan tomar el frigorífico, que es un bien de producción, un medio de producción, pero a la vez es privado. Entonces, ¿qué hace el Estado? Manda a sus fuerzas de coerción, en este caso interviene también Gendarmería, para impedir que esto pase. O sea, para impedir que ese trabajador viole la ley. La ley dice primigeniamente y ante todo nuestro Código Civil y el de cualquier república liberal, prioriza la propiedad privada y especialmente la propiedad privada de los medios de producción. El Estado se convierte en un gestor, en una serie de instituciones enormes, burocráticas, coercitivas, con o sin uso de violencia, para imponer, entre otras cosas, determinadas leyes que me aseguren, fundamentalmente, un régimen de acumulación en determinado territorio. Además de cumplir los ciudadanos con todas sus obligaciones, respetar la ley, respetar la propiedad privada, no transgredir, pagar impuestos, contribuir, servir al Estado si es que el Estado lo necesita. El Estado le devuelve, ya en el siglo XIX, a través de esta reciprocidad, un sistema educativo que obviamente en un principio no era para todos. Nosotros tenemos aquí fines de lo que fue el siglo XIX, la ley 1420, educación laica pública gratuita, un sistema legal que es para proteger a cualquier ciudadano, desde el más acomodado económicamente hasta el más pobre. Veremos que la justicia en esto a veces se saca la venda a los ojos, porque no se aplica de manera tan uniforme, y fundamentalmente para cuidar lo que es territorial y que nos pertenece a todos, porque en el Estado existe lo que llamamos el territorio público, el espacio público, que no existía en otras organizaciones protoestatales anteriores. Esta es una diferencia fundamental que marca Carretero y te dice, ¿por qué el feudo no era un Estado? ¿Estaba circunscrito? Sí, estaba circunscrito. ¿Tenía control sobre su población? Sí, ni hablar. ¿Había relaciones sociales que tuviera que manejar burocráticamente? No, porque era el amo y los siervos. No había otras relaciones sociales. No había relaciones de equidad, ni de igualdad, ni laterales. Eran absolutamente verticales. Amo, siervos. Amo, siervos. O sea, la contraprestación era darles ese espacio para que vivieran. Ellos debían cumplir con una serie de obligaciones con el señor feudal, que era el amo, pero eran siervos, no eran trabajadores. Eran siervos. Fundamentalmente, y esta es la cosa más importante, ¿no? No había un poder que venía de los siervos hacia el amo, sino al revés, era el señor feudal el que ejercía ese poder que le había venido de Dios sobre esos siervos, que habían dicho que él era el señor y los otros debían trabajar para él. Solo existían relaciones de sometimiento. Sí había un territorio circunscripto, sí, por supuesto que existía ese territorio circunscripto, pero el territorio no era público, el territorio era todo privado. No existía en el feudo un espacio público, todo el espacio era del señor. ¿Se entiende? Esta es una gran diferencia. Al no existir espacio público y al no existir interrelaciones sociales laterales, que no sean solamente de sumisión, no se puede hablar de Estado. Aunque quizás en un libro de historia lo entiendan como una forma de Estado. Nosotros, desde la geografía, lo tenemos que sacar dentro de esta clasificación de Estado moderno. Para nosotros, el feudo obviamente no es un Estado territorial.
ni muchísimo menos. No existe la cosa pública, no existen las relaciones más allá de las relaciones de sometimiento. Esto es lo que me explica Carretero. Toda la dinámica que se tiene que armar para que haya Estado. Y él define el Estado como esto, ¿no? Como una serie de instituciones que manejan la totalidad de las interrelaciones sociales. E empieza a hablar una por una de esas instituciones para que uno entienda su importancia y su trascendencia. Pero yo me voy a quedar en esta, porque esta fue la fundante. Como yo les conté ahí que el cisma de la iglesia no fue por el dogma, ni por Jesús, ni por la Virgen, sino que fue por el dinero, el Estado se crea también con este fin. El Estado moderno tiene como fin que estos burgueses lleguen al poder y que además del poder económico ostenten el poder político. ¿Para qué? Para imponer un régimen de acumulación basado fundamentalmente en la propiedad privada. He dicho. Para cerrar, vamos a cerrar la clase con un juego de palabras. Muy al final, Carretero comenta esta confusión que se genera a partir de malas enseñanzas de la escuela, que no son inocentes. Yo, cuando era chica, quizás ahora ya no se repita más esta tontera, se solía decir que el Estado era la nación jurídicamente organizada. No es así. La nación y el Estado no son la misma cosa. Antes les dije que no todos los estados eran países, pero sí todos los países eran estados. No todos los estados son estado-nación. Es más, hoy por hoy es muy difícil encontrar un estado-nación. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver lo que es la nación. El Estado es una entidad objetiva. Para hablar de Estado moderno, Estado territorial, necesitamos elementos objetivos. Necesitamos territorio delimitado, sociedad controlada, obligaciones manejadas a partir de un aparato burocrático. El Estado tiene una existencia objetiva, fácilmente identificable. No es solamente la del mapa, es una existencia que se da a partir de esta variedad de componentes. Vamos a ir más adelante a lo que es la nación. No quiero escucharlos hablar de Estado-nación. No quiero escucharlos decir que el Estado es la nación jurídicamente organizada, porque es falso de toda falsedad. Lo que pasa es que sí, de alguna manera, el Estado ha buscado históricamente imponer su poder, no solo con los palos, sino tendría que estar dando palos todo el tiempo, sino con la legitimación. La principal institución de legitimación que han tenido los estados ha sido, sin lugar a dudas, la escuela. A partir de la escuela pública, laica y gratuita, se ha legitimado el Estado. Esa escuela que otrora estaba en manos de la Iglesia y toda la educación era dada por la Iglesia, ahora pasa a manos del Estado. El Estado necesita legitimar el poder para no tener que estar ejerciendo constantemente la coerción. Sería imposible. Puede darse un tiempo acotado en una circunstancia particular, pero no lo puede hacer sobre el total de la sociedad todo el tiempo. Por lo tanto, necesita que la sociedad crea que ese Estado vela por sus derechos, que ese Estado vela por su seguridad, que ese Estado cuida el territorio público, que ese Estado cumple con sus obligaciones, y creer que el Estado es necesario para no vivir en la anomia y la anarquía. Para eso necesitamos de la escuela. Sin la escuela no hay legitimación del Estado. No todo el Estado se legitimó de la misma manera. Ese va a ser tema de nuestra próxima clase, ya que ha existido a lo largo de la evolución histórica distintas formas y maneras de ver al Estado y de legitimarlo. Pero bueno, por ahora nos quedamos por acá. Esperamos la clase de miércoles para evacuar dudas. Me encantaría que vieran el video antes de juntarnos
a las 6:00 de la tarde, si no, bueno, mala suerte, lo haremos la próxima, y no va a haber una actividad así complicada, porque quiero que puedan resolver adecuadamente la otra actividad grupal. Va a ser cosas más de foros y alguna cosita por el estilo. Bueno, me despido, nos vemos.